El sermón de esta mañana, el juez no es nuestro corazón. Versículos para el sermón. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 20 al 22. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. ¿Cómo llevaremos el sermón? Inicialmente tendremos una introducción que nos abrirá la entrada a lo que queremos hablar. Y después hablaremos de cuando nuestro corazón nos reprende y después hablaremos de cuando no nos reprende el corazón. Serían los dos puntos. Y finalmente, las conclusiones. Ahora bien, cuando hablamos del corazón, estamos hablando de la realidad del ser humano y sus anhelos. Ese es el punto. Nuestros anhelos son cambiantes, no son fáciles de manejar. Un día deseamos una cosa, otro día deseamos otra, pensamos, queremos, amamos, pero estamos cambiando según criterios. No es una situación donde podemos decir que somos inmutables, sino que nuestro corazón constantemente está cambiando. Ahora bien, en esa condición podemos ver entonces que nuestro corazón no es confiable. ¿Por qué? Porque nuestro corazón tiene deseos diferentes. Si hay una hermana en la congregación o un hermano en la congregación que piensa, deseo casarme, y ora y dice, yo oro al Señor por un hombre de Dios, por una mujer de Dios, deseo casarme, y se casa. Y después piensa, ¿por qué me casé? ¿Por qué estoy en esta situación? Esta persona no era lo que yo quería. Entonces, un deseo tenía un momento, otro deseo tenía otro momento, y después cambia ese deseo. ¿Por qué? Porque nuestro corazón siempre está siendo de deseos, y los deseos van cambiando. Esa es la situación del corazón. Por eso no podemos confiar en Él. Esa es la circunstancia. Y ahora las Escrituras nos van a hablar de esa realidad. Y para eso vamos a ver nuestro contexto. A lo largo de la epístola, el apóstol Juan quiere alertarnos de las falsas enseñanzas. Ese es el punto. Cosa que agradecemos, porque hasta hoy en día hay error. Pero Juan nos enseña y nos dice que cómo miramos a los falsos, y entonces dice, claro, ahí está metiéndose falsas herejías, falsos pensamientos, cosas que están en contra de Dios mismo, de su esencia, pero hay una realidad. ¿Cuál es? La realidad es que en el mundo solo existen dos tipos de personas. ¿Cuáles, Juan? Existen los hijos de Dios y los hijos de Satanás. ¿Solo dos? Sí, no hay más. Algunas personas consideran que hay situaciones intermedias, como por ejemplo, la idea del cristiano carnal. Tenía un amigo de la infancia que no veía hace mucho tiempo y pues no volvió a la iglesia, pasaron muchos años y me lo encontré y le dije, bueno, ¿por qué no regresas al Señor? ¿Por qué no buscas de Dios? ¿Por qué no regresas a la iglesia? Y me dijo, mire, hermano, yo acepté a Jesucristo como Salvador, pero no lo acepté como Señor. ¿Cómo entendemos eso? Es decir, usted en un momento dijo, Señor Jesucristo, yo te reconozco, te recibo como mi Señor y Salvador porque necesito ser salvo del infierno. Sí, y entonces hizo su oración o hizo su situación y dijo, Señor, yo quiero ir al cielo, te reconozco y reconozco que tú me vas a salvar. Bien, entonces lo reconozco como Salvador. Bien, y después sale a hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque no es mi Señor. ¿Qué quiere decir esto? Según él,
eso es un cristiano carnal. Es decir, un cristiano a medias. Un cristiano que sí es y no es. O sea, no es totalmente no, pero tampoco es totalmente sí. Es un cristiano que en parte sí y en parte no. Y esa es la cultura y eso es lo que se está metiendo en el pensamiento. Y eso es lo que estaba pasando con Juan. Ahora, Juan dice, no. Solo existen dos. O los hijos de Dios o los hijos de Satanás. Esto es fuerte, ¿no? Esto es fuerte. Porque si está diciendo que hay personas que aunque tengan buenos comportamientos, pero si no están en Cristo son hijos de Satanás, entonces lo que está diciendo el escritor sagrado es que hay una marcada diferencia que no podemos negar. Contaba esta semana en el curso una hermana de nuestra congregación que un día me dijo, yo tengo un hijo, que ya tiene como 30 años, es juicioso, trabaja, hace sus cosas y necesita una esposa. ¿Hay alguna hermana aquí en la iglesia? Solo tiene un pequeño defecto, no es cristiano. ¿Será que eso es un pequeño defecto? Trabaja, es juicioso, responde por su casa, hace las cosas honorablemente, tiene una ética del trabajo, tiene una ética de la familia, pero si no es cristiano, es hijo de Satanás, aunque sea buena persona desde el punto de vista social. Eso es lo que está diciendo Juan, que pueden entrar falsas enseñanzas y que esas falsas enseñanzas pueden provenir de aquellos que no son, pero pueden aparentar que son, pero realmente no lo son. ¿Cómo lo sabemos entonces? Pues si son de Dios. ¿Y cómo sabemos que son de Dios? Como leíamos en el texto, pues si están en la verdad. El punto no es mi apreciación, sino el punto es la verdad. Si estoy en la verdad y la verdad es Cristo, su obra expiatoria, su salvación, lo que Él hizo en nuestros corazones, entonces yo estoy en el Señor, en la verdad. Soy hijo de Dios. Retrocedemos al versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguramos nuestros corazones delante de Él. Increíble. Miren lo que está diciendo el escritor sagrado. Esto es muy importante lo que les está diciendo. Les está diciendo que el corazón, que ya hablamos que es indeterminado, que no es suficiente, que no es claro, que siempre está pensando cosas, que las escrituras dicen que engañoso es el corazón, ¿verdad? Más que todas las cosas. ¿Y qué? Perverso, ¿no? Engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, lo que está diciendo nuestro texto es que ese corazón indefinido, no claro, tiene una oportunidad. ¿Cuál es? Que se asegure en la verdad. ¿Y la verdad cuál es? Cristo. Lo que está diciendo Juan es que la verdad es lo que determina Cristo mismo y que el corazón tiene que estar delante de esa verdad. Y eso es lo que nos da la realidad, lo correcto. No nuestro corazón, ni no lo que pensamos, sino Cristo y su verdad. Hermano, explique un poco más claro. Porque yo creo en las doctrinas. Yo creo en la justificación, yo creo en la salvación, yo creo en el poder de Dios, yo soy un reformado, creo en todos los principios, creo en todas las verdades, entonces yo estoy en la verdad. Sí. Pero si no está en la verdad, en la comprensión de su significado, de lo que es la verdad en su totalidad, constantemente usted se va a engañar. Ejemplo, un hombre de 40 años, 45 años, 50 años, no sé si pasa acá, en Colombia pasa, que empieza a hacer ejercicios, se mira al espejo, ya con su estómago
su abdomen un poco pronunciado de tanta comer hallacas, con poco cabello, y se mira al espejo y dice, qué atractivo soy. ¿Sí ven cómo es el corazón? Qué atractivo soy. Mírenme, soy atractivo. Y entonces vemos hombres maduros abandonando sus hogares, aún en iglesias, abandonando sus hogares, yendo tras jovencitas. ¿De dónde sale eso? Del engaño del corazón. Y puede entender los principios doctrinales, y puede entender los principios de Dios, y puede entender los conceptos, pero sale enfocado, se equivoca en su mente, se engaña su corazón y empieza a vivir bajo sus deseos, bajo sus anhelos, y quiere otras cosas que ya no puede tener o que ya no tuvo, y empieza a engañarse y empieza a buscar otras opciones. En algunos casos, no necesariamente van a la acción del adulterio, pero lo conservan en su corazón, lo guardan en su mente. Siempre están pensando que son atractivos para las mujeres más jóvenes y quisieran acercarse a ellas y tratar de disfrutar de su belleza, pero es una cosa que están guardando en el corazón y es un pecado delante de Dios que le trae insatisfacción porque llega a su casa y se encuentra con la mujer de su juventud que no tiene las mismas características que una mujer joven y se siente desanimado y no tiene el mismo comportamiento que tiene con las compañeras de trabajo, con las personas fuera, pero sí tiene un comportamiento diferente en su casa. Porque se atormenta, se amarga, se afecta. ¿Por qué? Porque el corazón le dice mentiras. Pasa. Una mujer que se casa, que tiene un esposo intransigente, poco amable, con defectos, con situaciones, con fallas, que empieza a estar en su lugar de trabajo o con la persona de la tienda y empieza a ver otros hombres que son amables, que son cordiales, que se expresan de otra manera y puede que la hermana no vaya y cometa un adulterio, puede que no peque directamente en la acción contra Dios, pero sí guarda deseos porque su corazón le va diciendo, esto sí es. Mire esas palabras con que la están tratando. Mire esta forma que le están diciendo. Mire cómo la están llevando a esto. Mire, esta persona realmente le tiene un cariño. Esta persona realmente le tiene un amor. En cambio, la persona que usted tiene en su casa es un intransigente. ¿Y qué pasa entonces? Que la hermana, aunque no cometa acción de pecado, puede sentir insatisfacción en su corazón y amargura. Y puede pensar, ¿por qué tengo esta situación? ¿Por qué me casé con esta persona? ¿En qué momento tomé esta decisión? ¿De qué manera estoy llevando las cosas? Y empieza a tener un corazón que le atormenta, le genera insatisfacción, porque le está diciendo y le está hablando cosas que no son ciertas. Es un engaño de la mente pensar que hay una satisfacción en un cortejo y empieza a comparar con otras personas. Eso es una insatisfacción. Por eso vemos tantas hermanas insatisfechas en su matrimonio, atribuladas, aburridas. ¿Por qué? Porque tuvieron una experiencia donde su corazón le dice cosas que son engañosas. Los jóvenes luchan constantemente en este tiempo más que antes por toda la carga de las redes sociales, ¿verdad? Y las redes sociales están mostrando una visión de la vida no real y están mostrando personas que la pasan bien pecando contra Dios. ¿Es así?
Constantemente están viendo cosas de personas que están haciendo cosas que Dios no agrada, que Dios no ama, que Dios no quiere, pero salen diciendo, los disfrutamos. Disfrutamos estar con varias parejas, disfrutamos estar con parejas del mismo sexo, disfrutamos esto, estamos en una buena vida, estamos recibiendo dinero por esto. Y ahí viene el corazón engañoso y le dice a los jóvenes, ¿ves? Esto es, disfrútalo. Mira, los que salen en YouTube, estos los están disfrutando. En cambio, ustedes, ¿qué hacen asistiendo a una iglesia religiosamente? ¿Qué hacen ustedes haciendo eso? Mire, disfruta. Esto es el sentido de la vida. Este es el goce, este es el disfrute. No pierda esta oportunidad. ¿Quién habla ahí? ¿Quién? El corazón habla ahí, ¿verdad? El corazón habla ahí. Y el corazón no nos ayuda, ¿no? Porque el corazón es engañoso. Eso es lo que dicen las Escrituras. Entonces la pregunta, hermano, ¿y entonces qué hacemos con nuestro corazón? Pues lo dice el versículo 19. En esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestro corazón delante de Él. Es decir, nuestro corazón tiene que estar asegurado en la verdad para que la verdad ponga el equilibrio correcto, porque el corazón es engañoso. Ahora, vamos al versículo 20. Empieza el apóstol Juan a argumentar el concepto del corazón, de la verdad y de la seguridad. Es decir, que nuestro corazón esté seguro en la verdad. Y lo comienza a argumentar en el versículo 20. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Me encanta lo que está diciendo el escritor sagrado. Si nuestro corazón nos reprende. ¿Cómo así? Bueno, si retrocedemos un poquito, 1 Juan capítulo 3, versículos 9 y 10, dice lo siguiente. Todo lo que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Dice el escritor sagrado, ¿no? Debemos entonces esforzarnos a vivir como santos, pero a veces fracasamos en el intento de amar a nuestro prójimo de la manera correcta y eso turba nuestra conciencia, porque el ideal es que amemos correctamente, porque esto es una señal de los hijos de Dios. Pero a veces fallamos. Ahora bien, cuando pecamos, en algunos casos, nuestro corazón empieza a decirnos cosas que no son verdad, pero que nos lleva a la desesperación. ¿Cómo qué? ¿Qué sucede en algunos casos cuando una persona peca? Si no tiene la perspectiva correcta del evangelio, de la soberanía de Dios, del perdón, de su control, y se añade a estas verdades, entonces el corazón empieza a decir cosas que no son ciertas. Empieza a decirle, mira, tú has pecado. Sí, pequé. Entonces, no vuelvas a la iglesia. ¿Para qué vas a la iglesia si has pecado contra Dios? Y has pecado varias veces y en la iglesia ya te reconocen como que eres una persona que no cambia, que no genera realmente una espiritualidad. Entonces, ¿para qué quieres seguir asistiendo? Tú te acercas a leer las Escrituras y viene el corazón y dice, ¿por qué va a leer las Escrituras?
Si usted no ha tenido una vida como tiene que ser, no ha manifestado un testimonio como el que tiene que ser, entonces ¿por qué va a leer las Escrituras? Usted no es merecedor de las Escrituras. Los demás hermanos, ellos sí son como más santos, pero usted no lo es. Hay pecados terribles, hay pensamientos terribles en su vida, hay ideas terribles. Entonces el corazón constantemente nos está reprendiendo y nos está diciendo circunstancias de los que somos, porque el corazón es perverso. Es tan perverso, hermanos, que el corazón le estimula los sentidos, ¿verdad? El corazón le dice, mira, disfruta eso. Nadie se va a dar cuenta, tranquilo, disfrútalo. Es un pecado momentáneo, de hecho no es un pecado tan pecado, solamente disfruta esa conversación, disfruta esas cosas que estás viendo por internet, de pronto nadie va a verlo, entonces disfruta ese mal genio, disfruta esos comportamientos, esos caprichos, disfruta, hazlo. Y después de que usted lo hace, el corazón dice, ¿por qué hizo esto? Así es el corazón. ¿Por qué? Miren las consecuencias. Miren los efectos. Si ve que es que usted no es un cristiano, usted no merece seguir al Señor. Usted no merece buscar de Dios, porque mire, el corazón mismo, que primeramente lo estaba estimulando, después es el mismo corazón que lo está acusando. Es el mismo corazón que quiere que usted no pueda tener una relación con Dios. Es el mismo corazón que lo está reprendiendo. Ese es el corazón. El corazón lo acusa, le dice. Y ese corazón empieza a generar resentimientos, resentimientos con Dios, resentimientos con la iglesia, resentimientos con los suyos, con los que usted ama. Empieza ese corazón a decirle, usted no puede tener una vida espiritual por su esposo, por su esposa, por sus hijos, por su soltería. Por eso es que usted no puede ser espiritual. Si usted estuviera casado, usted podría tener espiritualidad. Si usted tuviese un mejor esposo, usted podría tener espiritualidad, pero como no la tiene, entonces es que hay algo mal, las circunstancias están mal y el corazón empieza a reprenderlo. Y muchas personas pueden venir a la iglesia, identificarse con cosas de la iglesia, decir que son de la iglesia y después no regresar. ¿Lo han visto? Se identifican, quieren, aman, y después no. Y se llama, el pastor les llama y les dice, hermano, ¿por qué no has vuelto a la iglesia? ¿Qué dicen? No siento que me des caer, no tengo el ánimo, no tengo las ganas de ir. ¿Nos ha pasado? De una manera más práctica, usted en alguna mañana, un domingo, se ha levantado y siente que pecó el día anterior, hizo un mal comentario, gritó a la esposa, tuvo unos comportamientos inadecuados durante la semana en la empresa y llega el domingo en la mañana y el corazón le dice, ¿para qué te levantas? ¿Para qué vas allá? Eres un hipócrita. Y entonces uno no quiere asistir a la iglesia. Eso me ha pasado a mí. Pues a mí me toca ir porque soy el pastor, pero me ha pasado. No tengo deseos, porque el corazón mentiroso me acusa y me dice que no debo ir, que no es el lugar, que no es lo mejor, porque el corazón de una persona que ha pecado contra Dios en algunos casos se levanta con soberbia y empieza a acusarnos y empezamos a tener un decaimiento espiritual, una parálisis, una enfermedad espiritual. Y empezamos a dudar, y empezamos a tener incertidumbre, y empezamos a tener falta de consuelo.
Hermano, si su vida espiritual está apagada, si usted siente que su ánimo está apagado, si su crecimiento está paralizado, es muy probable que sea por la amargura de su corazón. Porque usted ha pecado contra Dios y el corazón lo ha reprendido, y el corazón lo reprende como Él quiere, como Él piensa que debe ser correcto desde su propia perspectiva. El corazón mentiroso y engañoso le está diciendo, lo está reprendiendo de una manera equivocada. Ahora, ¿cuál es la mayor recompensa de un creyente? Ver al Señor. Para eso murió Cristo, para llevarnos un día a Dios. Y este gozo, este tesoro que tenemos, a veces se pone en riesgo por la amargura cuando pecamos y que nuestro corazón nos dice que no somos merecedores, entonces que deberíamos alejarnos de todas las cosas espirituales, no leer las escrituras, no orar, no tener comunión con los santos, y por eso las personas que pecan a veces se alejan de la iglesia, no aceptan las llamadas, no aceptan la comunicación, porque el corazón los está engañando y les está diciendo que la manera de resolverlo es alejándose. Y eso paraliza nuestra vida espiritual. Pero miren lo que dice el texto. En la parte de B del versículo 20, mayor que nuestro corazón, ¿quién es? ¿Quién es, hermanos? Es mayor. Mayor que nuestro corazón es Dios. Claro que cuando con nuestra conciencia nos oprime y empiezan a haber dudas en nuestro corazón, entonces no tenemos que escucharlo a Él. ¿A quién tenemos que escuchar? A Dios. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que el que confesare sus pecados y se aparta, ¿qué alcanzará? Misericordia. ¿Y qué dicen las Escrituras? Que el que viene a mí, ¿qué? Yo no le echo fuera. ¿Qué quiere decir? Que cualquier pecador que venga a Cristo con un corazón arrepentido y pida perdón por los pecados, ¿qué va a recibir? Perdón. Perdón. Si yo peco en este momento y vengo a Cristo con un corazón arrepentido y le digo, Señor, perdóname, entonces el Señor me va a perdonar en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sea como sea. Dios me va a perdonar por los méritos de Cristo, suficientes en su justicia absolutamente perfecta. Quiere decir que yo soy absolutamente santo. ¿Qué implica esto entonces? Que el corazón me está mintiendo. ¿Por qué? Porque el corazón me está diciendo que no vuelva a lo único que me da esperanza, a escuchar la voz de Dios. El corazón me está condenando, me está diciendo que yo soy horrible y que voy a terminar en el infierno cuando la justicia de Cristo es permanente. Y aunque yo soy un santo pecador, soy santo, justificado. Esto es a los hijos de Dios. El corazón dice, aléjese. Dios dice, Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El Señor dice, acérquense. ¿Y qué vamos a recibir? Gracia. ¿Qué vamos a recibir? Socorro. ¿Qué vamos a recibir? Misericordia. El Señor dice que si nos acercamos a Él, vamos a encontrar su perdón, su liberación, su consuelo. Si pecamos, venimos a Él y tendremos restauración y perdón de nuestras almas. Wow. Menos mal, ¿verdad? Menos mal, que yo a veces le pongo cuidado a este corazón que me dice que no hay que ir a la iglesia, que me dice que no hay que orar, que me dice que yo no tengo solución, que soy perdido, que no tengo remedio.
Pero las Escrituras me dicen que encuentro consuelo, perdón en su gracia, y que si soy un hijo de Dios, soy uno plenamente justificado y que Él me llevará a la gloria eterna. Eso es el Evangelio mismo. Ahora, mayor que nuestro corazón, dice, es Dios. Él nos concede mejores promesas. Él nos dice lo que es cierto. Él nos dice la verdad. Por eso es que el salmista dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. David entendía la realidad, ¿verdad? Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, a ver si en él hay camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Señor, mírame, yo no me puedo mirar porque yo saco conclusiones equivocadas, yo digo las formas equivocadas. Señor, examíname tú, porque tú me llevas en el camino eterno. A pesar de mi corazón, Señor, tú eres el verdadero juez. Tú eres el que juzga imparcialmente. Porque tú eres mayor, Señor. Y sabes mostrar misericordia. Y sabes consolar a sus hijos. Y sabes decirnos lo cierto. Y sabes decirnos las palabras correctas. Es Dios. Qué bueno, ¿cierto? Qué bueno que sea Dios y no nosotros. Si una persona en mi iglesia constantemente está con dudas, circunstancias, cosas, en algunos momentos yo digo, ya no tiene esperanza. Porque soy limitado, ¿verdad? Puedo sentirme absolutamente decepcionado. Puedo sentirme absolutamente inconforme. Decir, no hay más. Haga lo que quiera. Pero Dios es persistente. Pero Dios tiene una salvación plena, segura. Pero Dios hace una justificación legal y real. Pero la obra de Cristo es permanente. Y todo el que ha nacido de Dios, por más débil que sea, estará en su presencia y en su gloria. Hasta el más débil, más frágil de la iglesia estará con el Señor un día para siempre. Por su obra grande de la expiación. Entonces, nosotros y nuestro corazón insignificante y pequeño quiere saber más que Dios. Y queremos decir, este no, este sí, nosotros no, nosotros sí. Encuentre consuelo, hermano, en lo que Dios está diciendo. Encuentre consuelo en el Evangelio, en la verdad. Ponga su corazón en la verdad, no en sus parámetros. Autoexamine su corazón y su conciencia y venga a Cristo. Y reciba de Él esa gracia y reciba de Él ese perdón, pero no basado en sus propios prejuicios, sino en lo que el Señor dice. Y si el Señor dice que perdona, es porque Él perdona. Si el Señor dice que puso la iglesia como un medio para que usted pueda crecer espiritualmente, es una verdad. Si el Señor dice que Él va a hacer que nosotros fortalezcamos nuestro espíritu con los hermanos, eso es una verdad. Si los medios de gracia son para alimentar nuestra alma a débiles pecadores, eso es una verdad. Créale a Él y no a su corazón. Pero a veces nos vamos por el extremo de escuchar que el corazón reprende. Pero pasamos al otro extremo según el versículo 21 en la argumentación de Juan. Amados, si nuestro corazón no nos reprende. Al otro lado. Bueno, ¿y cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso de que no nos reprende? Bueno, me encanta Juan. Juan es de contrastes, ¿no? Como leímos en el capítulo del hermano que leyó esta mañana, los contrastes, luz, tinieblas, vida, muerte, verdad y mentira. Y aquí empieza a contrastar el corazón que condena con el corazón que no condena.
Y aquí viene entonces a decir que si el corazón no reprende, aquí está diciendo Juan inicialmente que el corazón acusa, pero también el corazón puede actuar de otra manera. ¿Cuál? El corazón que no acusa. Bueno, ¿y cómo es el corazón que no acusa? Bueno, el corazón que no acusa es cuando nosotros pecamos contra Dios y el corazón nos dice, eso no es tan grave. Eso no es tan grave. Hay personas que hacen cosas peores, ¿no? Entonces, si usted está viendo cosas por internet que no son apropiadas, que son pecado contra Dios, y usted llega y se para y dice, ¿será que eso está bien? Creo que eso está mal, porque estoy viendo cosas que no, que son inoficiosas o sexual o con contenido sexual. Este tipo de cosas creo que no están bien contra Dios, y entonces el corazón sale y dice, espera, no es tan grave. ¿Estás haciéndolo en acción? No, no lo estoy haciendo en acción. Entonces no es tan grave. Tranquilo. ¿Puedo seguir haciéndolo? Sí, pero reservadamente. Pero lo haces. Y el corazón dice, cuando usted tiene un mal genio con su esposa o su esposo y no le obedece a su esposo, le grita a su esposa, tiene malos comportamientos, tiene situaciones que no son de cristianos, entonces el corazón llega y en un momento usted dice, el corazón le dice, esto tal vez no es correcto. Y entonces el corazón rápidamente reacciona y dice, ¿por qué? Mira, yo creo que el pastor hace lo mismo. El pastor también pelea con su esposa. ¿Qué hace el corazón entonces? ¿Qué? No nos reprende. Sino que hace, consciente nuestro pecado y nos va argumentando y nos va diciendo que la cosa que estamos haciendo realmente no es un pecado tan grande contra Dios, porque existe la posibilidad de que otros lo hacen, como los borrachos, ¿no? Está el borracho que toma el fin de semana desde el viernes y está el borracho que toma todos los días. Y el borracho que toma los fines de semana se sienta y dice, pensando en el borracho todos los días, dice, este sí está mal, ¿no? No, yo tomo, pero yo sé manejar esto, ¿no? Yo tomo desde el viernes, desde el jueves, pero es que todos los días, no, pobrecita la esposa, ¿no? O sea, alguien que gasta su quincena, que gasta sus cosas o parte de su quincena en bebida, en cosas perniciosas, en el pecado, puede levantarse y determinar que hay otro peor que él. ¿Por qué? Porque el corazón le dice, usted no es tan malo. Sí, se toma sus tragos, pero ¿paga el arriendo? Sí, lo pago. Ah, bueno. ¿Lleva comida a la casa? Bueno, solo arroz y carne. Bueno, carne casi no, porque pues, no me quedaría para el trago. Pero con arroz es suficiente. Hay muchos niños que se crían con solo arroz. Usted es un excelente padre. ¿Sí ven cómo es engañoso el corazón? Empieza a decir cosas y a justificar cosas. Y una mujer que está en su casa, que tiene una constante situaciones de ira, unas situaciones de inconformidad en la casa, que no es satisfecha con Dios y que su carácter le muestra que está haciendo las cosas mal delante del Señor. Su corazón le está diciendo constantemente, tú eres la que está en lo correcto. Tu ira es justificada. Mira, tu esposo pone la ropa interior en el piso. Enójate, tienes todo el derecho de estar enojada.
tú estás bien. Esos hijos que tienen no hacen las cosas bien, miren el desorden en que está. Entonces tu ira es justificada. Tú tienes valor para tener esa ira, tienes la razón por qué tenerla. Y hay personas que sienten que su ira, su mal genio, es una bendición, ¿no? Una cosa positiva, ¿no? En Colombia hay un dicho que a veces la gente dice, no, es que yo sí no tengo pelos en la lengua. Es mejor que los tenga, porque usted no puede maltratar a las personas simplemente porque usted considera que esa es. Pero el corazón le engaña. El corazón le está diciendo que usted es buena gente, que usted tiene un buen temperamento. Y si en alguna cosa usted tiene un temperamento o se enoja de las circunstancias, el corazón le está diciendo, se lo merece. Se lo merece. Recuerdo una vez un pastor que en una predicación comentó que su esposa le había gritado. Por supuesto, todos miramos a la esposa, ¿no? Nosotros, se le fue al hombre en los testimonios diciendo, por ejemplo, anoche mi esposa me gritó. Terminó el sermón y unas hermanas se le acercaron a la esposa y yo pensé, le van a decir, bueno, esa no es la forma. Pero se le acercaron diciendo, ¿cierto? Es que a veces toca. Es que son así, es que no entienden sino a los gritos. Si notan cómo es el corazón. O sea, no importa que sea cierto, no importa la verdad, no importa el evangelio, no importa lo importante, no importa que yo tenga un problema, que yo estoy pecando, que yo estoy siendo inconforme, sino que el corazón me está diciendo, eso no es tan grave, porque el otro lo merece. ¿Así funciona con Dios? No. Entonces, ¿a quién tenemos que escuchar, hermanos? Al Señor, no a nuestro corazón. Y el Señor nos está diciendo qué es el pecado. Y por más que usted considere su pecado como una cosa pequeña, una mentira pequeña, un grito pequeño, una pelea pequeña, cualquier circunstancia y que usted piense todos pecamos, o que usted piense los pastores también pecan, o que usted piense el pecado es normal, entonces no es algo que tenga que preocuparme, eso es mentira, porque eso lo llevará a la profunda miseria. El corazón nos puede decir, consciente tu pecado, porque no estás haciendo daño a otros. Pero el corazón no tiene un criterio claro para definir qué es lo correcto. El corazón puede juzgar desde la cultura. El corazón puede juzgar desde el contexto. Puede juzgar desde sus suavidades, desde sus pensamientos, desde lo que otros hacen. Pero Dios es más grande que nuestro corazón y Dios es el que determina qué es lo bueno, qué es lo malo y qué es lo que afecta a nuestras almas. No se engañe, hermano. Busque al Señor y que en el Señor esté su corazón en esa verdad, porque nuestra conciencia es falible, solo su verdad es infalible. Dios está por encima de nuestras conciencias. Dios está por encima de nuestros anhelos. Dios está por encima de nuestros deseos. Es su verdad donde podremos poner nuestro corazón para estar seguros y hacer lo correcto. El punto es que aunque su conciencia, su corazón no le diga nada, no quiere decir que todo está bien. Ese es el punto. Porque hay personas que van, trabajan y piensan, yo soy una buena persona. Voy a la iglesia los domingos, mis hijos están creciendo, todo está normal. Entonces no soy una mala persona, todo está normal porque todas las cosas van funcionando, las cosas van mejorando en muchos aspectos. Entonces pensamos que porque las cosas andan bien,
todo está bien. ¿Y qué dice el salmista? Examíname, oh Dios. Examíname. Tú eres el que sabe. Porque hay parejas que terminan en divorcio cuando todos los veíamos en muchos años que parecía todo bien. Y uno los ve relacionándose y los ve asistiendo a la iglesia y ve que las cosas parece que están bien y que todo está funcionando bien, cuando de pronto algo explota y resulta que todo estaba mal, pero que aparentaba estar bien, pero en el fondo estaba mal. Pero muchos años consintieron pecados, porque no veían que esos pecados fueran tan graves, no veían que esos pecados fueran tan fuertes, no veían que esos pecados fueran tan afectados, veían que esos pecados son parte de la cultura, veían que esos pecados son los pecados que muchos hacen, pero un día esos pecados los llevaron a un pecado mayor hasta romper su matrimonio, afectar a sus hijos, porque vinieron consecuencias más fuertes y todo explotó, todo salió a la luz. Porque muchos años hicieron caso ¿a quién? Al corazón. No se revisaban, no decían, esto no está bien, tenemos que corregirnos, tenemos que cambiar, porque nuestro corazón no nos está reprendiendo, no está diciendo lo correcto, y por eso las Escrituras dicen que si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Es decir, en Dios tiene que ser. Dios es el que determina, Dios es el que dice, Dios es la verdad y Él es el que sabe lo que nuestra alma necesita. Y Dios es el que sabe lo que es pecado, y lo que Dios nos revela, Él nos muestra la magnitud, la verdad, la realidad de ese pecado. Yo trato de animar a los hermanos a que hagan confesión de pecado constante. Pero siempre les recuerdo que la confesión de pecado no solamente se da cuando confesamos pecados escandalosos. Porque a veces en las oraciones lo que menos hacemos es confesión de pecado. ¿Y por qué es? Porque pensamos que casi no pecamos, aunque digamos que pecamos. Es decir, yo le digo a alguien, ¿usted es pecador? Sí, todos somos pecadores, yo soy un buen reformado. Creo en la depravación total, en las secuelas de esta, en las afectaciones. ¿Confesó esta mañana sus pecados? Bueno, yo no he matado a nadie. Usted es un buen católico, entonces. La verdad es que pecamos, ¿verdad? Con pensamientos, con ideas. Pecamos cuando estamos en la iglesia y nuestro pensamiento está en el almuerzo. Es un pecado y no lo vemos. Y el predicador dando todo de sí y el pensamiento. Vamos pensando cosas, pero salimos como si todo estuviera bien, cuando no está bien. Pero como no hay un pecado evidente, escandaloso, que llame la atención, entonces nos consideramos buenos cuando realmente hay algo que está mal en el corazón. Pero como el corazón nos está diciendo que todo está bien, en lugar de venir a Dios, hacemos caso al corazón, pensamos que todo está bien, sin importar lo que dice Dios. Pueden pasar días sin orar, pero como no estamos haciendo una acción pecaminosa, pensamos que una omisión entonces es válida. Necesitamos escuchar es a Dios. Dios es el que dice, Dios es el que habla, Dios es el que nos lleva. El cristiano tiene que buscar la voluntad santa de Dios, no la de ellos. Conclusión, nuestro fundamento, nuestra verdad, donde tenemos que poner nuestro corazón es en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestros propios deseos, no en nuestros propios planteamientos, sino en Dios mismo. Y Dios dice que perdona, entonces Dios perdona. Y si Dios dice que las intenciones de nuestro corazón no son aceptables
Y por más que ante los demás nos podamos parecer bien y que existe la posibilidad que en el interior estemos mal, entonces tenemos que escuchar a Dios para poder nosotros aprender y buscar sus medios de gracia en oración, en lectura. Así no hagamos pecados escandalosos, pero no creernos que estamos bien porque no pasa nada raro. El corazón no es el que define, es Dios. Solo Cristo, su obra es la verdad. Oremos. Padre de los cielos, gracias de nuevo, Señor. Gracias. Siempre tu verdad, consoladora verdad, que afirma nuestros corazones, Señor, que fortalece nuestro espíritu, que nos guía siempre. Enséñanos a vivir para esta verdad, Señor, y a entenderla, porque ella es la que regula nuestro corazón, Señor. Nosotros nos equivocamos tanto, tenemos tantas apreciaciones equivocadas, pero tu palabra es absolutamente consoladora, Señor. Nos consolamos en tu evangelio. En el nombre de Cristo. Amén.